limpio serás, sano serás. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, su presencia está aquí. El ciego, el cojo, el mudo, débiles de dolor, mas Cristo está aquí. Si está aquí, y en su nombre limpio serás, sano serás. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, tu presencia está aquí, tu presencia está aquí. Su presencia, Señor, su presencia, Señor, limpia todo oído, Señor. Usted sea ese copo, Señor, en el cual pueda sacar todo eso de nuestros oídos para que podamos escucharlo, Señor. Sea usted limpiando nuestros ojos, Señor, colocando ese colirio para que podamos verlo. Sea usted, Señor, quitando toda tartamudez y toda mudez, Señor, para que podamos hablar. Despegue la lengua, Señor. Esa lengua espiritual, despéguela, Señor, para que todos podamos hablar. Quite todo temor, todo miedo, Señor, a hablar. Quite todo sí mismo, que sepa que no es nada de nosotros, que no es por lo que hayamos aprendido, por lo que hayamos estudiado. No, la dependencia es suya, porque ese es su evangelio, esa es su vida. ¿Y quién mejor para contarla sino usted? ¿Quién mejor para hablar del reino de los cielos sino el precioso Espíritu de Dios? Él es el que nos da. Él es el que nos da. Él es Espíritu de Dios. Sea usted moviéndose. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo. Haga entender, Señor. Quite toda esa nube gris de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender, Señor. Quite la piedra de nuestro corazón para que su palabra, Señor, quede allí sembrada, para que nuestro corazón sea esa tierra fértil, Señor, para su palabra, para que ésta dé fruto al 100 por 1, Señor, tal cual como usted la envía, Señor, para nosotros y para todo aquel donde usted nos vaya a colocar, Señor. Oh, precioso Espíritu de Dios, aquí estamos, Señor. Aquí está mi hermana, aquí estoy yo, Señor. Llene una vez más la boca de mi hermana, Señor. Obre, Señor, hágase toque especial y sobrenatural en la mente de ella también, en mi mente, en mi corazón, Señor. Y en cada persona que está allí escuchando estos videos, Señor, viendo estos videos, Padre. Para que podamos entender, para que esta palabra, Señor, penetre a nosotras, Señor, porque es usted mismo el que sigue hablando aquí, Señor. Y continuamos, sí, precioso Padre, continuamos aquí. Continuamos, estamos en el capítulo 11 del libro de San Juan. Vamos del versículo 1 al 19. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los mensajeros de Jesús a Juan el Bautista. Los mensajeros de Juan el Bautista. Los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo,
le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oísteis y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailáis, y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Te alabamos, Señor, es tu palabra, Señor. Te alabamos a ti, te glorificamos, Señor, porque usted es santo, santo y santa es su palabra. Dice que 3 veces santificada su palabra. Y es el mismo Señor Jesucristo que sigue hablando aquí. Y a ti, mi hermana, no sé si tienes algo que agregar o inicio enseguida, si algo te llamó la atención o... Me llamó la atención el hecho de que Juan le manda a preguntar o manda a confirmar si es cierto lo que está haciendo Jesús. Algo así, ¿no? Si es cierto que Él es el Mesías. Que Él es el Mesías. Sí. ¿Por qué te llama la atención? Sí, ya, pero porque es que Él fue el que lo bautizó. Ajá. Él fue el que, él sabía de Jesús. Uh-huh. Él sabía de Jesús. Él fue escogido. Ajá, que Él fue el que sí, porque fue el que lo bautizó. Claro, y Él sabía, y está muy bien que te llame la atención esa parte, sí, porque parece pues cierto. ¿Por qué duda de porque él? estás allí Sí. en eso, así Sí, es que... ¿por qué duda así de es, él? así es, estar en la jugada, Sí. como decimos. Entonces, ok, los mensajeros de Juan el Bautista, ¿ven? Entonces, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, terminó de dar instrucciones, mira que venimos desde el capítulo 10, cuando Jesús elige a sus 12 apóstoles. En todo el capítulo 10, Jesús elige a los 12 apóstoles, misión de los 12 apóstoles, le anuncia que vendrán persecuciones venideras y a quién deben temer. Jesús causa de división, recompensas por lo que es en la obediencia, ¿ves? Sí. Entonces, todas esas son instrucciones que el Señor Jesucristo le está dando
a sus discípulos. discípulos. Y tanto así que eso es lo que confirman aquí, el capítulo 10, y estábamos viendo que serán las instrucciones de aquellos que realmente aceptan el recibir del Señor con esa autoridad de ir, de continuar con su obra. Así es. Continuar con la fama del Señor Jesucristo. Porque aún Él sigue siendo famoso y nosotros aquí estamos difundiendo la fama del Señor Jesucristo. Sí, y por eso es que me llama la atención, porque cuando Juan en la cárcel, él escucha todos los hechos de Jesús y luego se entera que está ahí, él manda a 2 de sus discípulos a preguntar si es él mismo, si es él. Bueno, a reconfirmar, si es él. ¿Ve? Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. En las ciudades de ellos. Aquí me indica que en las ciudades de los discípulos. Sí. ¿Ve? ¿Cierto? Sí. Se fue a las ciudades de ellos. Él estaba realmente, ¿te acuerdas la ciudad del Señor Jesucristo donde él estaba predicando y dando? En Capernaum. En Capernaum, correcto, sí, así es. Capernaum. Entonces, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos. Al oír, o sea, le llegaron allá a todos los rumores, ya que Juan el Bautista estaba encarcelado. No quiero entrar en nada de eso porque eso lo vamos a ver ahí más adelante, por qué lo encarcelan, qué sucede. Pero Juan el Bautista está. Y mire por qué Juan el Bautista, y tan joven, y el Señor Jesucristo podía, con todo su poder, Él es el mismo Dios, con toda su autoridad. Pero más sin embargo, el Señor Jesucristo no va donde Juan, no lo visita, no da ninguna orden, no nada con Juan el Bautista. Más sin embargo, mira todo lo que dice, lo que acaba de leer mi hermana, y que voy a seguir yo leyendo aquí, lo que el Señor Jesucristo, cómo exalta de una manera divina a Juan. A Juan, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya Juan había cumplido la misión que le había sido encomendada. Su propósito en la vida, la misión que le había sido encomendada para esta vida, ya. Allí. Sí. ¿Ves? Por eso para muchos el tiempo en esta tierra es largo, para otros corto. Cada uno tiene un propósito. Y el propósito a veces lo cumplimos a tiempo, otros a destiempo. Y cuando se cumple, ya partimos. Entonces Juan había ya cumplido y continuó leyendo. Para preguntarle, él envió Juan sus dos discípulos. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mira aquí, esta pregunta, cuando mandan así esto, que fue lo que tú dijiste ahorita, te llamó la atención, y espectacular que te llame la atención, porque quiere decir que uno está en la nota, está en la caída, está en la jugada. ¿Ve? ¿Por qué si Juan fue el que lo bautizó? Y Juan es el que dijo, de este no soy digno de amarrar el calzado. No soy digno. Y él dice, ¿cómo te voy a bautizar yo si tú eres el que me debes de bautizar a mí? O sea, él lo reconoció y él sabía. Pero más sin embargo, después cuando escuchó todo lo que ya el Señor Jesucristo había hecho y estaba haciendo los milagros, cuando le dio la vista a los ciegos, cuando la mujer se está del flujo de sangre, cuando ya que levantó a Lázaro, que levantó a la niña, que... sí. Mira, es que es verdad, uno pide un milagro y uno está afanado con estas cosas, con algo que uno necesita y algo que uno quiere del Señor y que uno no ve sino el milagro, y cuando llega y dice, no lo puedo creer, sí. Así le pasó a Juan. ¿Juan qué era? Juan fue alguien apartado desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre fue apartado para esto, para ese propósito del bautismo del Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? ¿Tú recuerdas lo que sucedió en ese bautismo? ¿Qué fue lo que hizo Juan en el bautismo? ¿No recuerdas? Trasladó nuestros pecados al Señor Jesucristo. Él nos representa, así es. Él nos representa. Así es, así lo que tú. Él representa a cada uno de nosotros, y lo que acaba de decir mi hermana, Él traslada los pecados. Él es el que le pasa los pecados de toda la humanidad al Señor Jesucristo. Ahí donde el Señor Jesucristo realmente recibe los pecados en ese bautismo. Y eso es lo que hace Juan. Juan, porque fue que vivió en el desierto. Juan no vivió en la aldea, no vivió en las ciudades. Juan
fue escogido desde el vientre y desde niño, y él vivió fue en el desierto. Él no se vestía sino con pieles, él no comía sino solo langostas silvestres y toda fruta silvestre, porque fue apartado. Eso es lo que es ser santo, ser apartado para Dios. Una persona limpia totalmente. Entonces, digamos, para él, en esa... Para sí, poder hacer esa... entonces, no, porque él, para poder representarnos, sí. ¿ves? Porque realmente él representaba el pecado. Él no era limpio en sí, porque eso era lo que iba a trasladar. Pero más sin embargo, él fue apartado para esa misión específica. ¿Ves? Esa misión específica, y eso hizo en el bautismo. Y eso él reconoció al Señor. Pero en este momento que te llama la atención y que a mí, que espero que a todos, bueno, y si él lo reconoció antes y todo, ahora porque manda a preguntarle si él es, a todos nos viene la duda, y lo que yo acabo de decir, no lo puedo creer, sí, se me dio el milagro, se me cumplió, eso es por lo general, eso sucede, ¿ves? Entonces aquí estamos viendo, y que es de humano, que es de humano, y que el Señor Jesucristo lo sabe y lo conoce, que así vamos a actuar, que así vamos a hacer, ¿ve? Porque eso es de humano. Entonces, continúo. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, ¿ve? Porque a Juan, como a todos nosotros, nos aparece la duda, porque está la duda. Y el Señor Jesucristo, gloria a Dios por eso, porque Él sabe y conoce nuestra naturaleza y Él la entiende. Entonces Él dice, solo vayan y vean, cuéntale lo que has visto, lo que has oído, y cuéntenle. ¿Ven? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, buenas noticias, noticias feliz. Esa es una noticia feliz, que tenemos esperanza, que no estamos solos, que no estamos desahuciados, que hay esperanza, que tenemos dueño, que tenemos un Salvador. Eso es, y que Él lo vino a anunciar a todos, y que principalmente, mira, Él dice a los pobres, aquellos que están despojados. Y que lo podemos recibir. Si todos estamos despojados, podemos recibir, despojarnos de cuántas cosas que realmente venimos cargando y venimos trayendo y venimos arrastrando. Entonces, son los pobres, ¿eh? Despojarnos y no tener nada, eso es ser pobre. Eso es ser pobre. Entonces, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en él. Es el mismo el que está hablando. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. El que podamos, porque si yo no dejo ese sí mismo, yo no dejo esas cargas, yo voy a encontrar tropiezo. Porque el mundo del Señor Jesucristo es un mundo totalmente diferente a mi mundo, a mi pensamiento, a mi deseo. Totalmente diferente, porque son mundos tan diferentes que tengo que despojarme de todo eso para poder yo entrar al mundo del Señor Jesucristo. Eso es como cuando va a la órbita del espacio, y esa persona que van a enviar allá como astronauta, tienen que instruirla durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que desaprender todo lo de aquí, lo terrenal. ¿Ve? Tiene que aprender a tomar el agua en el espacio, porque ya no hay gravedad. Entonces tiene que aprender a vivir sin gravedad. ¿Ve? Eso es, para yo pasar al mundo del Señor Jesucristo, es como eso. Yo tengo que desaprenderlo de aquí para entrar al mundo de Él. ¿Ve? Entonces, si yo no aprendo eso, yo voy a encontrar tropiezo. No voy a poder comer como es, no voy a poder tomar el agua, así como en el espacio. Se derrama el agua y se va hacia arriba. La comida arranca y no la alcanzo. ¿Cómo? Me tengo que aprender a vestir, a comer, a tomar el agua, a ir al baño, a todo.
Entonces, A ese es pensar. así en el espacio. Entonces, lo mismo es con el Señor Jesucristo. Son mundos totalmente diferentes. Y si yo no me acoplo, no es Él acá mi mundo. Jamás. Soy yo, porque la que lo necesita soy yo. Soy yo. ¿Ve? Entonces, soy yo la que debo aprender de su mundo. Aprender de su mundo. Aprender de Él para no encontrar tropiezo en Él. Porque si no, yo voy a encontrar tropiezo. Y no es por Él mismo. Es por mí, por yo no querer dejarme a mí misma. ¿Ve? Que yo soy así, que yo pienso así. Es que a mí me gustas así y yo quiero así. Y yo lo digo, mira, porque para mí también es tan real. Yo sé que para todos, cada ser humano, porque todos hemos tenido costumbres, a veces dentro de nuestra forma de ser así como muy dentro también, hay unos desordenados, unos muy ordenados, unos demasiado, o sea, y esas cosas a veces tenemos que buscar un equilibrio, porque de alguna manera nos hacemos daño a nosotros mismos y le hacemos daño a los demás. En muchas formas de querer nosotros ser en nuestra justicia. Es que eso es lo correcto para mí. Pero para la otra persona tal vez no. Por eso es que lo correcto es solamente esto y con base en esto. Porque esto es lo correcto. Si esto es lo correcto para mi hermana, nos vamos a poner de acuerdo. Pero no es lo correcto que yo creo. Ni en lo correcto que tú crees. Sino en esta. Entonces ahí sí llegamos a un acuerdo. Porque si yo me trato de poner de acuerdo contigo, en lo que yo creo que es de acuerdo a mí, y lo que tú crees que es de acuerdo a ti, no nos vamos a poner jamás de acuerdo. Así es. ¿Ves? Entonces por eso es con esto. Y ahí es donde nos vamos a encontrar tropiezo. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salimos a ver al desierto? Generalmente en nuestro lenguaje cristiano sabemos que el desierto son todas esas cosas que a veces nosotros pasamos, ese tipo de situaciones que no nos causan en un momento bien, porque el desierto no es agradable, literal. El desierto es caluroso, es mucha tierra, es infinito. Yo nunca he estado, pero por las películas es infinito, se pasan tantas cosas. Entonces a veces esos desiertos, unos desiertos financieros, unos desiertos de escasez, unos desiertos de enfermedad, desiertos de muerte, muchas cosas en nuestra vida. Nosotros estamos acostumbrados a llamar esos desiertos. Entonces, esos tipos de desiertos. Entonces el Señor permite y muchas cosas en nosotros. ¿Es para qué? Para bien. Porque tenemos que despojarnos. Porque a veces por nuestra propia fuerza no nos damos cuenta. Ni tampoco nosotros lo hacemos a voluntad. Entonces el Señor permite para que nos podamos ver. Esos desiertos son como esos espejos. Y podamos realmente poder ir dejando. O salimos del desierto igual. Entonces cuando Él dice que saliste al desierto, solo a ver la caña, solo a ver y no aprendiste nada, no pasó nada en ti. Sí. ¿Eh? Pasaste por la escasez, pasaste por la tristeza, pasaste por el dolor, pasaste por la enfermedad, pasaste por este tiempo de pandemia, pasaste por este tiempo de... Y no aprendiste. Y sigue igual. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, a eso vuelvo y leo esa parte. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Y es así? ¿Para qué salisteis a ver? ¿Qué? ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque esto es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Muchas veces los desiertos que pasan otras personas son esos mensajes. A veces nosotros no tenemos necesidad de pasar ciertos desiertos, sino que ya el Señor nos los muestra en otra persona para que nosotros podamos aprender.
Esos son los mensajeros. Pero a ese nosotros nada. Entonces dice el Señor, bueno, ni modo. Te tocó entrar, entra. Porque te hice ver en esta persona, mira el desierto, mira cómo si lo superó o no lo superó, para que tú puedas aprender. Si no lo superó, aprenda a superarlo. Si lo superó, para que esa persona sea un referente tuyo y lo superes. Para que veas que sí se puede. Y que en el Señor Jesucristo, ese es realmente donde podemos superar. Y dice, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Y sabe que también está hablando aquí de Juan el Bautista. Porque acá cuando Juan le manda a preguntar, que surge la duda en Juan nos representa también a nosotros. Aquí cuando está hablando también de Juan. Y también es a nosotros, porque Juan nos sigue representando ahí en esto que el Señor Jesucristo está hablando. Le pasó a Juan, pero ¿y a ti? Le pasó a Juan, Yadira, pero ¿a ti, Yadira, qué? ¿A ti, Juliet? ¿A ti? Entonces, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De los que nacen de mujer no se ha levantado ninguno. ¿Por qué? Porque él nos representó a todos nosotros, los que yo le comuniqué ahorita, lo que le expliqué ahorita sobre el bautismo y lo que hizo Juan y cómo nos representó allí. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Ve? Mayor es que él. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser más pequeños nosotros, pero Juan nos representó, pero nosotros, ¿por qué mayor? Porque nosotros estamos creyendo sin ver y tenemos esa entrada a ese trono de la gracia. ¿Ve? Entonces ya allí no hay ni mayor ni menor. ¿Ve? Por eso Juan el Bautista pudo, y sí, él está diciendo, y como él ya no hay otro ni lo habrá, porque es que no, ese fue único, y lo que pasó ahí fue único, y una sola vez, ¿ve? Pero para todos también nosotros, ¿ve? Y por eso nosotros realmente sí somos grandes si lo creemos y lo aceptamos, grandes en el reino de los cielos, por creer, ¿ve? Por creer. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa es la manera de arrebatar, con violencia. Esa es la violencia que habla el Señor, en creer. Como estábamos viendo estos estudios atrás de estos videos, es esa fe impactante, una fe impactante de esta gente, con unas simples actitudes tan sencillas y simples exclamaciones sencillas, pero impactaron al Señor para arrebatar el milagro. Eso es lo que es ser. Eso es ser lo que dice el Señor. Eso es ser violento. Ellos fueron violentos, ¿ve? Aunque nosotros cada uno realmente estamos siendo, en creer por fe que eso es verdad, todo lo que estamos nosotros leyendo aquí, que el Señor Jesucristo es, ¿ve? Que Él realmente recibió sus pecados y que Él realmente los llevó a la cruz del Calvario, que su obra fue completa. Entonces eso. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista, mira que es desde allí, para que arrebatemos esa verdad que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí. Y los violentos lo arrebatan. Pero todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, si tú estás creyendo en la obra del Señor Jesucristo y que no hay nada que ninguno de nosotros podamos hacer para ganar el reino de los cielos, que la obra del Señor Jesucristo fue completo, eso es ser violento, eso es tomarlo, ¿ves? Y posesionarlo. Mira que dice que es desde allí, desde Juan el Bautista. El que tiene oídos para oír, oiga. Más,
¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os entechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Juan el Bautista, que les conté que él solo comía todo silvestre. Y para ellos era endemoniado porque él no vivía sino en el desierto, vivía solo con la piel, se vestía de pieles y comía eso, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Por qué, Señor, por qué se refieren a esto? Porque cuando él se sentó, cuando fue invitado a las bodas, cuando él se sentó con Mateo, que es uno de los 12 apóstoles, que él era recaudador de impuestos, ¿cómo que este es el Hijo de Dios? Y está con este tipo. ¿Cómo que él va y se sienta con todo tipo de gente? Entonces, juzgan porque sí y juzgamos porque no. Sí, porque se hace o porque no se hace. Y eso ocurre. Eso ocurre. Eso ocurre, sí. Eso ocurre en el común y andar diario. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Ve? Ya. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría vino a ser justificada del Padre por su Hijo. La sabiduría, porque ¿qué es la sabiduría? Es el temor al Señor. Y solo el Señor Jesucristo vino a justificar esa sabiduría aquí en medio nuestro, la del Padre. La del Padre. Y muchas veces nuestros hijos, pero a veces ojalá no sean de esos muchachos que se sientan, que se paran solo a hablar y esto, pero nada es lo que hacen, pero es cuando se refiere, tocaron flauta y no bailaron, tocaron, que los jóvenes generalmente, porque hay muchos jóvenes así, se creen con mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero solo hablan. Y tocan flauta. Solo tocan flauta y no bailan. Solo tilín, tilín y nada de paletas. Jóvenes. Y que nuestros jóvenes realmente hagan paletas. Hagan paletas, Señor. Hagan bolis, como decimos en nuestra tierra. Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, tu palabra ha sido dada, Señor. Tu preciosa palabra, Señor. Sé que esta no ha sido fácil. Esta es escabrosa, Señor. Pero escabrosa para nosotros, Señor. Porque es palabra profunda. Bastante, Señor. Bastante profunda. Sé que hay muchísimo más, Señor. Más por decir. Pero tú nos das en cada momento, en cada tiempo, Señor. Sé que en otro tiempo nos darás mucho más de lo que hay aquí en este plato, Señor. Esta porción de hoy. Pero yo sé que ha sido una porción buena, la que necesitábamos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. En su nombre, Jesús. Amén, amén y amén.